Vamos a comenzar tejiendo con estambre amarillo, estambre delgado y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico. Ocho cadenas y dentro del anillo un punto deslizado. Estas 8 cadenas y el punto deslizado lo vamos a repetir hasta tener 6 arcos como estos en total. Cortamos el hilo, hacemos una cadena de remate y si pueden observar aún no he tirado del hilo para cerrar el centro, así lo vamos a dejar para poder tejer la siguiente vuelta. Esa vuelta se va a tejer por el revés de esta pieza, pero la tejeremos en color blanco. Entonces atravesamos el primer pétalo y sacamos el gancho por el centro. Saco el hilo por ahí. Tejo 18 cadenas y voy a hacer un punto deslizado atravesando el segundo pétalo, sacando el gancho por el centro y de ahí saco el punto para pasarlo por la última de las 18 cadenas como punto deslizado. Vuelvo a tejer 18 cadenas. Busco el tercer pétalo, lo atravieso, saco el gancho por el centro, saco un punto y lo deslizo por la última cadena que tejí, y así hasta tener 6 arcos como estos. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ya podemos al terminar esto tirar del hilo del centro en color amarillo y entonces ya vamos a ocultar 4 hebras en total, 2 en color blanco y 2 en color amarillo alrededor del centro de la flor en color amarillo. Esta pieza debió quedarles así. Ahora con estambre en color blanco, con el mismo que estábamos tejiendo y una aguja lanera, vamos a atravesar cada uno de los arcos en color blanco de arriba hacia abajo. Hay que buscar el centro en todos los casos. Si quieren contar las cadenas pues también, pero como son pares van a tener que hacer la puntada en medio. Antes de cerrar vamos a colocar el huevito dentro y vamos a tirar de ambos hilos. Hay que cuidar que no queden torcidas las cadenas, que siempre tengan el mismo lado por encima. Hacemos un nudo con los 2 hilos y después con la misma aguja volvemos a pasar alrededor tanto el hilo del inicio como el de la terminación y cortamos. Y suponiendo que aquí ya está rematado, lo que vamos a hacer para decorar es utilizar un segurito o un imperdible, no sé cómo lo conozcan ustedes, y vamos a colocar 3 hileras de listón intercaladas. La primera, en este caso, la pondré en color verde limón. Levanto la primera cadena, paso la segunda, levanto la tercera, paso la cuarta y así hasta dar vuelta en total.
tenemos que levantar una sí y una no. Y cuidar que no se tuerza. Aquí en apariencia se mueve, pero una vez que ya está terminado, ya se queda en su lugar. Estamos utilizando 3 colores un poco más oscuros de los que ocupamos para tejer las flores. Entonces, el que queda cubierto lo levanto y el que está descubierto se queda abajo. Levanto el siguiente, paso el siguiente, levanto el siguiente y así hasta terminar. Y el tercer color se va a entretejer igual que el primero. Al terminar solamente unimos con pegamento los extremos en los 3 casos y así es como debe quedar. Si sintieran que se desliza el huevito, la esferita que pusimos, hay que colocarle un poco de pegamento por dentro a la hora de introducirlo aquí y terminando al cerrar acá. Pero no es necesario, creo que no le hace falta. Y así es como les deben quedar. Con estambre delgado en color naranja y un gancho del número 2.5 de aluminio, vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. Después 3 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer un medio punto alto. Cargo el gancho, dentro del anillo tejo un macizo, que recuerden ese se cierra en 3. Y a la mitad de ese macizo hago un medio punto alto, lo atravieso por la mitad. Y este paso lo repito. Hago un macizo, cargo el gancho, atravieso ese macizo a la mitad y hago un medio punto alto. Este es un aumento. Terminé de tejer mi primer vuelta, tiro del hilo para cerrar el centro y hago un punto deslizado para cerrarla en la tercera cadena de las cadenas que hicimos de inicio. La segunda vuelta la inicio con 3 cadenas, hago un macizo en el primer punto libre que encuentro y un aumento, o sea, un medio punto alto atravesando ese macizo por la mitad. Después voy a tejer 2 macizos y en ese segundo macizo otro aumento, o sea, un medio punto alto. Y repito ese paso. 2 macizos y un aumento que es un medio punto alto atravesando el macizo por la mitad. Cierro mi vuelta igual que el anterior con un punto deslizado en la tercera cadena. Hago 3 cadenas para la vuelta número 3. En este caso ahora van a ser 2 macizos, uno en cada punto y un aumento. Y esto es lo que voy a repetir.
3 macizos y un aumento. Tres macizos, otro aumento y cerramos la vuelta al igual que las dos vueltas anteriores. Hago 3 cadenas y un macizo en el primer punto libre que encuentro. Después voy a hacer disminuciones de esta manera. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo punto y los cierro juntos. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta número 4. Les recuerdo que tejimos 3 vueltas con aumento. En la primera quedaron 6 puntos, en la segunda 9, en la tercera 12 y en la cuarta, si contamos los puntos aquí arriba en las cadenitas, les debieron quedar 6 puntos. Entonces 3 vueltas de aumento, esta es la primera vuelta de disminución y la que vamos a tejer a continuación es la segunda. Hacemos una cadena, sacamos un punto del punto donde cerramos la vuelta anterior y un punto del siguiente punto y los cerramos juntos. Esta es la primera disminución. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Esta es la segunda. Nuevamente saco un punto del primer punto, saco un punto del segundo y los cierro juntos. Esta ya es la tercera disminución. Ahora hay que buscar el primer punto de esta vuelta para cerrarla con punto deslizado. Ahora en este caso les deben quedar 3 puntos, 3 cadenitas en esta parte de arriba. Terminamos de tejer en color naranja, vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora con estambre delgado en color verde y el mismo número de gancho, vamos a tejer 3 hojas, una en cada uno de los 3 puntos que nos quedaron en esta vuelta número 5 en color naranja. Entonces coloco el estambre en la primera cadena o en el primero de los 3 puntos y voy a tejer 3 cadenas. Después en el mismo punto voy a tejer un macizo. Ahora sin voltear el tejido voy a hacer otros 2 motivos alineados sobre este de esta forma. 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a hacer un macizo. Repito este paso, 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas un macizo. Ya están entonces los 3 motivos alineados. Subimos, ahora vamos a bajar por un costado, por el costado izquierdo. 2 cadenas y entre el tercero y el segundo de los pares vamos a hacer un punto deslizado. 2 cadenas y entre el segundo y el primero de los pares un deslizado. 2 cadenas y en el mismo punto donde colocamos el estambre o donde iniciamos esta hoja un punto deslizado. Paso con punto deslizado al segundo punto y hago otra hoja como esta. Al terminar paso con un punto deslizado al siguiente punto, hago la tercera de las hojas y termino haciendo un punto deslizado en el mismo punto en donde inicié la primera de las hojas. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y así quedan ya terminadas. No necesitan relleno, pero si ustedes quieren, antes de cerrar la vuelta número 4 le pueden colocar dentro
un poco de algodón o de alguna fibra que sea propia para utilizar como relleno. Ahora con estambre delgado en color blanco y el mismo número de gancho, número 2.5 de aluminio, vamos a tejer un anillo mágico. Después 4 cadenas. Cargo 2 veces mi gancho y voy a tejer dentro del anillo un macizo largo incompleto. Cargo 2 veces el gancho y repito ese paso de hacer otro macizo largo incompleto. Como estos voy a tejer 4 en total sin contar las 4 cadenas. En este último punto voy a hacer una cadena más y después todos los puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar juntos. Voy a tirar del hilo para cerrar el centro del anillo mágico, pero en este punto vamos a seguir tejiendo, entonces no hay que perderlo de vista. Después de cerrar estos puntos juntos voy a hacer una cadena de remate muy apretadita. Después 4 cadenas, un punto deslizado en la segunda de ellas, 2 cadenas y un punto deslizado en esa cadena de remate que tejimos. Y repito este paso. Ahora voy a tejer 4 cadenas o 5 dependiendo de la distancia, y en el anillo mágico, aunque ya esté cerrado, voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya formamos la cabeza y las orejas. Enseguida vamos a tejer 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena voy a tejer un medio punto. Dos cadenas y un punto deslizado en el anillo mágico. Ahora 4 cadenas y voy a tejer lo mismo que hice aquí, pero en vez de 4 puntos incompletos voy a tejer 5, que son macizos altos incompletos. Los cerramos todos juntos, hacemos una cadena de remate, seis cadenas y contando del gancho hacia adelante un medio punto en la tercera cadena. Después 2 cadenas y en esa cadena de remate que tejimos un punto deslizado y repito este paso, 6 cadenas. En la tercera cadena un medio punto, 2 cadenas y un punto deslizado en la cadena de remate. Ahora 4 cadenas o 5 dependiendo de la distancia que tengan y un punto deslizado en el anillo mágico. Seis cadenas, un medio punto en la tercera cadena contando del gancho hacia adelante, 2 cadenas y un punto deslizado en el anillo mágico. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a bordar en las extremidades y en las orejas con estambre del mismo grueso con el que tejimos el conejito y una aguja lanera.
En el caso de las orejas, vamos a atravesar la base de abajo hacia arriba. Y vamos a bordar un punto bucle o punto margarita. Después, por la parte del revés, vamos a ocultar sobre el mismo color rosa la hebra de inicio y la de terminación. Y si ustedes quieren hacerle al inicio un nudo, pues también se puede, pero es para que quede pulcro. Y vamos a hacer lo mismo con la otra oreja, en esta parte de aquí. Ambas tienen entonces desde la base bordado el punto bucle. En el caso de las manos y de las patitas, se va a atravesar el medio punto, casi en la parte de abajo, muy a la orilla. Y ahí es en donde se va a tejer ese punto, queda más pequeño. Y lo mismo vamos a hacer con las patitas. Atravesamos el medio punto casi hasta abajo. Y en todos los casos va a ser lo mismo. Y para decorar vamos a colocar un pompón blanco que va a formar la cola. Dos pompones blancos más pequeños que este. Y un pompón en color rosa para formar los mofletes, la nariz. Y dos ojitos negros o dos cuentas. Y por último, un moñito de listón en color rosa en el mismo tono en el que hicimos el bordado. Y así les deben quedar. Entonces ya tenemos la canasta. Y ya tenemos los complementos para que la decoren a su gusto. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.